Hola seres pluricelulares, hoy estamos ante la práctica siembra en medio sólido, visualización macroscópica y microscópica. Vamos a empezar con una parte de fundamentos en el que podemos decir que esta práctica se realizó entre 2 días, en la que obtuvimos nuestra muestra que ya estaba sembrada en un medio líquido de caldo nutritivo y la resembramos en un medio sólido de agar nutritivo en placa de Petri. Y utilizamos para ello distintas técnicas de siembra. Posteriormente incubamos a una temperatura de 37 grados y pudimos analizar nuestra muestra desde el punto de vista macroscópico y microscópico, para así analizarla y determinar e identificar el género o la especie. Aunque no fue objetivo de este estudio el determinar la especie, debido a que utilizamos medios no selectivos que no incluían inhibidores, por lo que podemos decir que estas muestras, lo único que podemos decir de estas muestras era clasificarlas en términos de agrupación, número y forma. Así también podemos decir que, como la temperatura era de 37 grados, la incubación proliferará bacterias mesófilas. Entre los objetivos son conocer y practicar los diferentes tipos de siembra de cultivos para aislamiento e identificación de microorganismos y conocer cómo catalogar y clasificar a las bacterias en base a criterios macroscópicos y microscópicos de sus unidades formadoras de colonias. Dentro de los materiales que hemos utilizado, he de destacar lo siguiente: el mechero Bunsen con su encendedor para encender la llama, la placa de Petri que ya estará en este momento sembrada y la analizaremos desde el punto de vista macroscópico y microscópico, el suelo fisiológico para realizar la siembra de los portaobjetos, la gradilla donde contendrá el asa de siembra, los tubos de ensayo con el caldo nutritivo que ya presentaba nuestra muestra, sobre el que nuestra muestra ha crecido, un puente de cristalización o de tinción sobre una base de cristalizador, y otro de los elementos muy importantes sería el contenedor de residuos. Vamos a comenzar con el protocolo. Lo primero de todo, preparar el material, como en cualquier otra práctica, por un orden lógico en el que se lleve a cabo según su uso, en el que intentemos separar los materiales contaminados, sucios, de los que están limpios, asépticos o lo más estéril posibles. Y una vez que lo tenemos todo listo, vamos a llevar a cabo la resiembra, que partimos de un medio líquido y lo vamos a sembrar en un medio sólido, en una placa de Petri. Para ello hemos utilizado 3 tipos de técnicas de siembra. Una, la técnica de siembra en estría simple o en estría 45, que es la que estamos viendo aquí, en el que se hacen movimientos en zigzag desde un extremo a otro de la placa, en el que se intentará que no roce en ningún momento una zona por la que ya hemos pasado con el asa de siembra, ya que si no estaríamos recargando nuevamente de microorganismos nuestro asa de siembra, y intentando hacer estrías más juntas al principio para descargar más microorganismos, y ya luego al final hacerlas más separadas para que se separen y se vean mejor las colonias. Luego tenemos aquí la técnica de los 4 cuadrantes, en el que estamos viendo como nuestra compañera ha dividido previamente en el reverso de la placa de 2 líneas perpendiculares para dividirlo más o menos en 4 cuadrantes, y ahora mismo con el asa de siembra que ha cogido el inóculo pasa por cada uno de los cuadrantes haciendo estrías simples, como si fueran estrías simples, ¿vale? Y en ningún momento ha flameado, simplemente flamea a comienzo para esterilizar el asa de siembra y coger el inóculo. Ahora vamos a ver la siembra por agotamiento o estría múltiple, en el que mira, aquí estamos viendo cómo flamea y esteriliza el asa de siembra, pasando también por el cuello de lo que la boquilla del tubo de ensayo donde está el caldo nutritivo, coge la muestra. Aquí se puede coger la muestra de la parte superficial, fondo, medio o homogenizando, como estamos viendo. Extrae la muestra, volvemos a pasar por la boquilla, cerramos el tubo que lo había cogido con los dedos
anular y meñique. Y ahora con nuestra muestra que se encuentra en el asa de siembra, cogemos y empezamos en un extremo de nuestra placa de Petri haciendo movimientos en estría hasta poco antes de llegar a la mitad de la placa de Petri. Volvemos a esterilizar el asa de siembra, giramos, enfriamos en una zona donde no haya microorganismos y volvemos a hacer movimientos en estría en otro sentido, en el que cogeremos en uno o dos puntos, haremos resiembra del anterior movimiento en estría. Volvemos a rotar y hacemos lo mismo, enfriamos y volvemos a coger uno o dos puntos de resiembra en estría. Así se repetirá hasta 3, 4 o 5 veces, llegando la última al centro de la placa, por lo que tenemos que distribuirnos bien el espacio, en donde se verá en el centro las colonias mejor diferenciadas y separadas. Por último, esterilizaremos. Y vamos a ver también la misma técnica del agotamiento o de estría múltiple, pero en vez de utilizar un asa de siembra convencional, utilizaremos un asa de siembra estéril, que es, a fin de cuentas, el que se utiliza generalmente en un laboratorio de hospital, en el que suele hacerse, en vez de en 3, 4 o 5 movimientos, en 3, en el que no se requerirá esterilizar el asa de siembra, pero sí la boquilla del tubo del cátodo nutritivo con nuestra muestra. Aquí coge la muestra, vuelve a homogenizar, en ambos casos homogeniza, volvemos a esterilizar la boquilla, cerramos y dejamos el tubo. Ahora abrimos. Y en esta técnica la estría se podrá realizar el movimiento incluso hasta la mitad, ¿vale? Porque como solo lo vamos a hacer en 3 veces, y lo característico es que cuando se rota no se vuelve a hacer una resiembra, no se coge inóculo de la anterior estría, simplemente se hace de forma continuada, como el que hemos visto antes en técnica del 4 cuadrantes. Si os habéis dado cuenta, en todo momento hemos tenido un ambiente aséptico que lo ha proliferado el mechero Bunsen, y por último ha tirado el asa de siembra, que era estéril y de plástico, que no es reutilizable sino que es desechable, a un contenedor. Luego, una vez que hemos hecho nuestra siembra, debemos de incubarlo dentro de una incubadora a 24 horas a 37 grados, proliferando el crecimiento bacteriano de bacterias mesófilas. Una vez que ha pasado ese tiempo, será la descripción macroscópica, que puesto que las colonias suelen ser de color translúcido, blanquecino, amarillento anaranjado, se contrastarán mejor si las visualizamos sobre una cartulina negra, en el que aquí clasificaremos y aquellas placas que no se distinguen correctamente se desecharán. Ahora, una vez que la hemos analizado bajo los criterios macroscópicos, haremos la siembra en portaobjetos, en el que con una asa de siembra estéril, que puede ser estéril o esterilizada por flameado, se cogerá una de las colonias y sobre un portaobjetos limpio con una gota de suelo fisiológico será la siembra. Posteriormente será la tinción de Gram, que clasifica según la pared celular a las bacterias, en el que utiliza el colorante primario, que puede ser cristal violeta al 2% o violeta genciana, luego una tinción de mordiente, que en este caso es Lugol, un decolorante que es una mezcla de alcohol acetona, y un colorante de contraste que sería la safranina. Una vez que hemos hecho correctamente la tinción y se ha lavado y se ha secado, obtendremos más o menos un portaobjetos así, y llevaremos a cabo la visualización microscópica, donde también describiremos las bacterias en criterios microscópicos con el aumento de 100x utilizando aceite de inmersión, ya que contactaremos directamente con la muestra. Dentro de los resultados, pues tenemos a nivel macroscópico y a nivel microscópico. A nivel macroscópico se clasifica en base al tamaño, forma, borde, consistencia, superficie, transparencia y coloración, en el que me gustaría comentar ciertos rasgos que hemos podido analizar desde el punto de vista macroscópico 10 colonias, de las cuales 2 de ellas eran de epitelio urogenital masculino, en el que destaca una que era filamentosa lobulada y de aspecto con un velo opaco y un poco cremosa. Luego destaca del epitelio urogenital femenino, destacaría
que han liberado al medio estos microorganismos, estas bacterias, un pigmento verde, y también han liberado otras placas de Petri un pigmento marronáceo. Ha habido 2 colonias también. Luego, tanto de barba como de gafas, ha habido una colonia en el que en barba se ha obtenido una coloración blanquecina y era de forma puntiforme, mientras que la de gafas el aspecto era pequeño, con una superficie convexa y de color amarillento. Luego, de saliva hemos obtenido 3 colonias, en la que destaca que las 3 colonias son de distinto color, una blanquecina brillante, otra amarillenta y otra amarillo anaranjado. Y por último, de piel de detrás de las orejas, hemos obtenido 2 colonias en las que destaca que una de ellas era transparente. No se pudieron obtener colonias de la muestra de móvil, puesto que no se aislaron correctamente. Luego, en base a criterios microscópicos, podemos decir que de barba no se hizo una correcta extensión, no se hizo una correcta siembra sobre el portaobjetos, por lo que se ve acúmulo de microorganismos en una zona, mientras que en otra zona aparecen sin microorganismos. Podría decirse a través de la pantalla digital que estamos ante cocobacilos, pero se ha podido determinar a nivel microscópico que eran Diplococcus del género gram positivo y del género gram negativo. Luego, el epitelio urogenital femenino del verde, que sería este, podemos decir que había diplococos y estafilococos gram positivo y diplococos gram negativo, mientras que del epitelio urogenital femenino con el pigmento marronáceo se ha podido determinar estreptobacilos gram negativos. Luego, en las gafas se ha visto una mar de cocos, que serían estafilococos gram positivo, mientras que en la saliva ha sido lo mismo, estafilococos gram positivo. Luego, del epitelio urogenital masculino, se ha determinado en la muestra que había la colonia filamentosa lobulada estreptobacilos, que serían gram positivos, mientras que en la otra colonia se han determinado diplococos gram negativos. Me gustaría comentar que dentro de la interpretación, que otro hecho peculiar, que hemos comparado el epitelio urogenital de ambos sexos y hemos visto en ambos que había estreptobacilos y diplococos. De las más de 15 placas de Petri que hemos cultivado en nuestro grupo de laboratorio, podríamos decir que la que mejor se visualizó el crecimiento bacteriano en colonias fue por la técnica de siembra por agotamiento, aunque también obtuvimos buenos resultados con la técnica de los 4 cuadrantes, y que la técnica de siembra en medio sólido pudo determinar de forma más específica que la técnica de siembra en caldo de cultivo. Y con esto me gustaría despedirme de vosotros con la siguiente diapositiva, en la que me parece muy interesante porque solo lo consigue el que se queda hasta el final de la película, créditos incluidos. Gracias por vuestra atención.